Bienvenidos a otra edición de Dossier Venezuela. Luego de la entrevista tan interesante con Andrés Izarra, un chavista íntegro, un chavista que no se avergüenza de haberlo sido, de seguirlo siendo, creo que se están abriendo, digamos, unos espacios muy interesantes para entender qué es lo que piensa Maduro, Tarek El Aissami, lo que piensan los Rodríguez, lo que piensa Padrino, lo que piensa esa cleptocracia que hoy arruinó a Venezuela y hoy la tiene en un momento, quizás en su peor momento económico de la historia, pero también con una habilidad política muy importante. Y por eso queremos hablar con Rafael Ramírez. Él es un político, él ha sido catedrático, una persona de muy larga trayectoria en Venezuela, muy cercano al gobierno del presidente Chávez, fue su ministro de Petróleo hasta el año 2014. También fue director de PDVSA hasta ese mismo año. Luego fue ministro de Relaciones Exteriores y al final, digamos, antes de que tuviera que salir de Venezuela, fue el ministro, fue su embajador ante Naciones Unidas. Un hombre cercano a Chávez, como dije antes, no tanto a Maduro, pero un hombre que conoce lo que está pasando en Venezuela. Doctor Rafael Ramírez, muy buenas tardes. Bueno, gracias Francisco, un placer tener esta conversación porque nos correspondió servir en ambos gobiernos casi durante el mismo periodo de tiempo, ¿no? Yo, tal como tú señalas, yo me identifico como chavista, reivindico a Chávez y lo que hicimos con el presidente Chávez, pero sobre todo me identifico y me reivindico como un venezolano y un bolivariano, por lo cual para mí la relación con Colombia siempre ha sido fundamental. Hicimos grandes esfuerzos para que, bueno, nuestros pueblos siguieran estrechando sus relaciones desde aquel tiempo, ¿no? A pesar de la pugnacidad política siempre presente, que no es malo que exista, yo creo en el juego democrático. Bueno, hicimos cosas concretas para sacar a nuestros países. Me da mucho gusto estar aquí y poder conversar sobre lo que pasa ahorita en nuestra afligida patria. Me toca hacer la pregunta obvia para después pasar ya a los temas mucho más de fondo, que es qué es lo que está pasando en el futuro. Y esto el tema de ahorita con Tarek y con esos robos y eso. A ti, Rafael, te acusaban de ese desfalco, te acusaban de robo, de PDVSA, de petróleos, etcétera. ¿Qué tienes que decir y responderle a aquellos que te acusan sobre estos temas? Bueno, fíjate que la razón, el tiempo me ha dado la razón. Yo siempre denuncié que Maduro utilizaba la justicia, su justicia, como un instrumento de persecución política. En Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay independencia de poderes. Y desde que yo decidí separarme del gobierno, porque estoy en contra de lo que Maduro ha hecho con el país, han utilizado siempre el argumento de la corrupción. Claro, en mi caso no hay ninguna prueba, no hay ningún hecho real, concreto, específico que se pueda demostrar. Ahora, en estos casos, estos escándalos, de los cuales yo he venido denunciando como ministro de Petróleo, y yo sé cómo se maneja la industria petrolera, y he venido denunciando que desde su militarización la empresa se convirtió, bueno, en una fuente de corrupción masiva sobre nuestra industria. En este caso, donde se ha constatado, no por el gobierno, sino por documentos que han podido emerger, que por ejemplo lo ha escrito agencias como la Reuters, la desaparición de 25.000 millones de dólares. Entonces estamos ante una cosa fuera de toda proporción, ¿no? 25.000 millones de dólares es equivalente a la facturación, a los ingresos de Ecopetrol durante todo el año pasado. Bueno, y para terminar, digamos, este caso de las acusaciones, pues una persona cercana a ti que fue arrestada en Estados Unidos, y entonces todo el mundo dice, ve, van detrás de Rafael Ramírez, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando en ese caso? No, lo único que salió una nota de la Associated Press donde decía que alguien iba a declarar eventualmente a mi contra, pero yo no tengo ningún caso en los Estados Unidos.
Ok. Y no solo es que no hay pruebas, sino es que yo, Francisco, no he cometido ningún hecho, un acto de corrupción. Vivo acá en Italia, exiliado de mi país, me gustaría estar en Venezuela. Bueno, y vivo con la familia de mi esposa, ¿no? Que es italiana. Y luego haber dedicado toda mi vida al sector petrolero y haber estado 12 años como ministro y CEO de la compañía, bueno, vivo de mi profesión, trabajo de eso como consultor. Este, hay una de las cosas que no se puede ocultar en la vida es el dinero, ¿no? Yo estoy aquí, vivo alquilado, no hago una tragedia de eso, pero estoy fuera de mi país. Y bueno, y quiero volver a Venezuela, pues, y tan pronto podamos tener una situación donde restablezca el Estado de Derecho, le saldrá al frente a todas esas falacias y todas esas mentiras que han dicho en mi contra. Pero lamentablemente en Venezuela el tema de la corrupción se ha convertido en un instrumento de persecución política. Y bueno, yo he sido víctima de eso, pero como yo siempre digo, mis perseguidores, mis verdugos, resultaron que son ellos los corruptos, ¿no? Los criminales. ¿Cómo fue que saliste de Venezuela? ¿Cuándo saliste de Venezuela? ¿Cómo fue esa persecución y cómo fue ese momento? Y personalmente, ¿qué sientes después de esos 5 años por fuera, etcétera? Para que la gente entienda cómo es que lo persigue a uno una dictadura y cómo le tocó no irse? Mira, yo desde el mismo momento en que murió el presidente Chávez, Nicolás Maduro comenzó a hacer de lado lo que estuvimos con los más cercanos al presidente. Yo estuve 12 años de ministro con Chávez en el sector petrolero, que tú sabes bien que es el sector más importante del país. Y yo inmediatamente había una situación económica, comencé a alertar al gobierno lo que estaba pasando, comencé a reclamar cuál era la actitud del gobierno, la gente de Maduro comenzó a colocar a todos sus familiares, allegados, comenzaron a copar el poder, pues, ¿no? Entonces me enviaron a Cancillería por 3 meses. Yo no me iba a quedar callado. Desde Cancillería seguí trabajando por el país, seguir haciendo cosas. Al 2017, sobre todo, ya no solo en el tema económico, sino la reacción tan violenta y desproporcionada con que Maduro atendió a las protestas en la calle, que si bien eran violentas, no se compara el poder del Estado con un poder civil, 130 muertos. Yo dije que iba a renunciar, renuncié, pero cuando iba a volver a Venezuela, varios mandos militares amigos, que tengo bastante amigos militares, me llamaron y me dijeron que Maduro había dado la orden de detenerme, que tan pronto volviera al país me iban a detener en estos cuerpos policiales enmascarados que ellos crearon para acusarme de cualquier cosa que se le ocurra, sino que han confiscado mi casa, la casa de mi suegra, que es una ex magistrada del Tribunal Supremo. Tienen detenido a mi hermano Fidel, que es un doctor que no tiene nada que ver con esto. Fidel Ramírez está preso en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Y bueno, y me han hecho, sobre todo me han atacado en el tema reputacional y por supuesto me tienen exiliado, ¿no? Han gastado millones de dólares para perseguirme afuera, metiéndome demanda. La más importante fue una orden de extradición a Italia que aquí, por supuesto, fue rechazada. Cuando pude hacer mis alegatos ante Italia, no solamente fue rechazada, sino que me dieron el estatus de perseguido político. Pues entonces, esa es mi situación ahora. Pero todos los días escribo, todos los días hago reuniones con los venezolanos, utilizamos la tecnología. Es decir, estoy activo porque mi principal propósito es volver al país, pues. Bueno, y eso es lo que quisiéramos todos, que regrese la democracia, que vuelvan esos 7 millones de venezolanos que están Así es. muriéndose de hambre por todo el mundo a poder vivir tranquilamente en Venezuela. Ese es, digamos, el sueño que nos mueve a todos. Pero Gracias. ya, Ha sido verdaderamente una tragedia lo que pasa en el país. Tú lo decías, tú sabes una frase que yo uso frecuentemente. Este es el peor gobierno de nuestra historia y Venezuela enfrenta la peor crisis, no solamente económica, sino política y social desde su fundación como república. Es terrible. no, el tema no, mejor dicho, estar casi cercano a Haití en términos de pobreza, cuando era Así el es. país más rico del continente, uno dice, bueno, esto no tiene perdón de Dios. Pero bueno, Así es. tú conociste muy bien a Chávez, conociste bien a Maduro. Eh, eh, ¿A qué le teme Maduro? ¿A qué le tiene miedo Maduro? Bueno, Maduro es una persona que no tiene autoridad, no tiene la autoridad que tenía Chávez. Es decir, Sí, independientemente de que estés de acuerdo o no con Chávez o cualquiera,
no reconoce que Chávez era una persona que tenía autoridad, un liderazgo, un carisma, estudio, un Mandaba, sí, mandaba. mandaba y era un hombre seguro de su fuerza. Maduro no, Maduro es una persona muy insegura, por ende una persona muy manipulable y por ello ha estado, bueno, ha estado atendiendo a intereses de un grupo empresarial y político que lo ha rodeado y bueno, lo ha movido a hacer muchas de las cosas que ha hecho, pero sobre todo esa falta de autoridad de Maduro es lo que lo hace muy propenso al autoritarismo y la represión. Es un dictadozuelo peligroso porque es manipulable, es un hombre inseguro, es un hombre represivo y, oye, nos ha hecho mucho daño como país. Entonces Maduro, por Pero, supuesto, que está aterrorizado de perder el poder, porque él sabe que eso es el poder, la fuerza, la violencia, es lo único que puede preservar su seguridad en el futuro, porque ha cometido muchos crímenes. que pues sabemos quiénes son, que es Padrino, que es Diosdado, que es sobre todo los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, Silvia eh, Flores también. Tilia. Eh, Terrible. ¿Quién manda ahí? Mira, yo creo que ahí el tema en Venezuela es que no hay un mando único. Eso está fracturado, son esferas de poder, segmentos de poder. Maduro y Cilia, por supuesto, Maduro tiene como que la organización de ese clan, ¿no? Pero ahí los Rodríguez tienen sus segmentos de poder, Diosdado tiene lo suyo, donde Padrino es un elemento de eso. Tarek El Aissami tenía otro muy vinculado, o tiene otro muy vinculado a la economía, a temas de inteligencia. Es decir, no hay, como tú decías, en el caso de Chávez, que ahí hay un jefe o un presidente. Aquí no hay instituciones, aquí eso verdaderamente ha sido grupos de poder que se han expandido en el país como si fuera una metástase de un cáncer, que van desde la más alto nivel de la institución más poderosa hasta el último alcalde del país, ¿no? Entonces ellos han controlado todo, han controlado todo y han creado una estructura de poder que es muy compleja, pues, pero a la vez muy frágil. Frágil porque no tienen nada que ofrecer. Todo está segmentado, todo está fracturado, pero por eso es que cogobierna, digamos, un grupo de poder que yo siempre llamo el madurismo, pues esa élite que tú has mencionado. ¿Cuál es el efecto del narcotráfico en todo ese andamiaje segmentado que hoy tiene Venezuela? Sí, eso ha sido un fenómeno que ha surgido con el gobierno de Maduro, que se llama la narcopolítica, pues, ¿no? Porque bueno, el narcotráfico siempre ha sido un problema común a nuestros países, lo sabes bien. Y Venezuela, hasta que estuvo Chávez, bueno, por lo menos la ONU determinaba que no producía droga. Pero es que ahora hay que entender que en Venezuela se han levantado los controles de todo. Venezuela es un territorio donde hace lo que le da la gana a todo el mundo. Hay grupos irregulares, no sabría decir si de derecha, de izquierda, narcotraficantes, que han tomado el control de importantes extensiones del territorio venezolano, que son usados para hacer actividades económicas ilícitas, como por ejemplo la extracción del oro, coltán y otros metales preciosísimos, minerales muy importantes, estratégicos. Hasta uranio tenemos nosotros. Otro segmento se ha tomado el control de la zona fronteriza y Maduro lo ha usado políticamente, ¿no? Y es lo que trata de usar para controlar al gobierno de Petro, el tema de las negociaciones con el ELN. En fin, en este momento es difícil, yo no tengo información desde fuera del gobierno de la presencia real, pero creo que es evidente. Porque claro, ellos por ejemplo hicieron una ley absolutamente inconstitucional, la ley antibloqueo, donde dice, así llamada, porque han utilizado el tema de las sanciones norteamericanas como la gran excusa para todo. Pero en el marco de esa ley antibloqueo, ellos desaplicaron las leyes de la República. O sea, un ministro o el presidente pueden decir, esta ley la aplico, esta ley no la aplico. Esta ley no me conviene, esta ley es peligrosa. No puede ser. Entonces, todo además se hace en secreto. Ellos han vendido empresas. Hay gente que con un puñado de dólares ha comprado medio país. Entonces tú dices, ¿quiénes son narcotraficantes? Es bastante probable.
digamos, una de las patas de la mesa cayó en desgracia, Tarek El Aissami. ¿Por qué cayó en desgracia? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y dónde está Tarek? Bueno, eso ahorita es uno de los secretos mejor guardados en Venezuela, ¿no? Obviamente está protegido. Mira, yo conozco bastante a este señor Tarek El Aissami. Te puedo decir, tal vez ya muchas otras personas lo han dicho, pero que es una persona muy peligrosa, una persona con mucho apetito de poder, que desde que fue ministro del Interior y Justicia con Chávez, comenzó a acumular poder policial, poder económico, pero estaba ahí retenido. Cuando muere el presidente Chávez, Tarek El Aissami se convierte en la mano derecha de Maduro. Tarek El Aissami es el operador de Maduro para hacer las cosas, las peores cosas que ha hecho Maduro, siempre está metido Tarek El Aissami. Cuando lo convierte en vicepresidente del país, bueno, su poder se convierte en algo exponencial, y luego cuando lo concentra en el tema económico, comenzó una transferencia masiva de bienes y recursos del Estado a grupos económicos internacionales e internos muy peligrosos, que tienen con Tarek, en torno a Tarek, un esquema de poder. Incluso un tema internacional, eso que dicen de las relaciones de Tarek con Irán, con Siria, eso es cierto, eso es cierto. Y eso, estando Tarek en tan altas esferas del poder, lo ha convertido en un elemento perturbador. Tarek El Aissami desapareció 25.000 millones, pero no solo Tarek El Aissami, ahí están los operadores de Nicolás Maduro, este señor Alex Saab, ahí están los operadores de Delcy, Jorge Rodríguez. Ahí están los operadores, está Eric Malpica, era su sobrino, era el vicepresidente de finanzas de PDVSA. Sí, le entraron a saco roto a eso. Ahora, si todos ellos sabían de esa situación, ¿por qué ahora la descubren? ¿No? Bueno, porque Tarek El Aissami, con tanto poder acumulado, entró en contradicción con las distintas facciones que hay ahí. De lo que yo conozco, bueno, fueron los hermanos Rodríguez los que tenían tiempo tratando de sacar a Tarek El Aissami de PDVSA, bueno, porque los hermanos Rodríguez querían el control directo, aunque Delcy Rodríguez siempre ha estado ahí. Aunque Delcy Rodríguez es la ministra de Finanzas, que no sé cómo no vio un hueco de 30.000 millones de dólares, bueno, Tarek era el hombre de confianza de Nicolás, pero no es suficiente eso para sacar a Tarek. Yo creo que hay factores externos que han presionado por la salida de Tarek El Aissami. Bueno, yo cuando vi la foto de este señor La Rosa, el representante de Chevron en Venezuela, dándole la mano a Tarek El Aissami, un hombre que tiene una orden de captura por vinculaciones al narcotráfico, y digo, bueno, pero la Chevron se volvió loca. La Chevron está haciendo tremendo negocio en el país porque se está llevando petróleo sin pagar impuestos, regalías, ni cuando Juan Vicente Gómez, que fue nuestro dictador petrolero en Venezuela, tuvimos una situación como esta. Pero bueno, eso es una cosa, y otra es que se estén tomando fotos con un personaje que es impresentable. Tarek El Aissami, creo que en algún momento es inmanejable para el intento que está haciendo Maduro de buscar legitimidad. Es como si pusieran a Diosdado Cabello de ministro de Petróleo. O sea, nadie va a hacer negocio con ellos. Creo que ha habido un ajuste de cuentas en ese sentido y lo van a hacer de lado, pero no le va a pasar nada. De hecho, ni lo mencionan. Es interesante ver cómo Jorge Rodríguez, que se la da ahora, él que tiene gente suya, que se llevó petróleo de PDVSA, anda disertando sobre la corrupción, hace sus propias reflexiones, pero no menciona ni una vez a Tarek El Aissami, ni una vez a Asdrúbal Chávez, nada. Es como que si no hubieran existido. Obviamente están protegidos. Hablando, digamos, de todo eso que pasó, y toda la información apunta a que fue Jorge Rodríguez y su hermana los grandes beneficiados con esta purga política. Pero ahí hay digamos, otra rueda un poco débil y que se ha ido debilitando cada vez más. Diosdado, Padrino ya no representa nada distinto a un poder de los rusos. ¿Quién es el próximo en caer? ¿Tú crees que esto termina acá o
o se van a dar más purgas de estas más temprano que tarde? Yo creo que alguien haciendo cálculos políticos creía que iba a poder levantar este escándalo y hacer un control de daño. Yo creo que no pueden hacer un control de daño. Es decir, a pesar del férreo control que tienen ellos del país y de la información, siguen y siguen y siguen saliendo cosas y siguen saliendo cosas y siguen saliendo cosas porque el daño fue muy grande y todo el mundo está involucrado. Y lo interesante es que los involucrados de uno tienen que ver con otro grupo. Por ahí se llevaron preso a Álvaro Pulido y entonces la televisión dice que es vinculado a un diputado. No menciona que es el socio de Alex Saab. Ah, pero qué detalle, ¿no? A pesar de que ellos hagan ese control informático, esa manipulación, es evidente, todo el mundo sabe que Álvaro Pulido era el socio de Alex Saab, que es el operador político de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. De esta, yendo a tu pregunta concreta, Diosdado Cabello, por cosas, no sé, cada quien después verá cómo explica esto, decidió ser un segundón. Un segundón. O sea, Diosdado Cabello estuvo con Chávez el 4 de febrero, pero nunca dio la talla. Después fue derrotado, siempre fue ministro, pero cuando fue llevado a las elecciones al Estado Miranda, uno de los más grandes del país, fue derrotado, precisamente por Capriles, y eso decepcionó mucho a Chávez. De hecho, Chávez lo tenía siempre como puesto de lado. Cuando muere Chávez, todo esto se reorganiza. Y entonces, Diosdado, bueno, siempre manejando el tema militar, pero no mencionan que hay otros militares que no son maduristas, como Miguel Rodríguez Torres y otra gente que está en prisión. Diosdado decidió ser el segundón de Nicolás. Bien. Si tú lo ves en términos objetivos, pasó de ser el segundo hombre más importante del país, a un animador de un programa de odio que todos los miércoles lo que hace es incitar el odio, hablar contra quiera, porque él tiene patente de cosas para hacer lo que quiere en el país. Que él había estado desplazado por esos otros grupos, cierto. Por eso es que un beneficiario directo de este vacío que crea la salida de Tarek El Aissami es Diosdado. Y entonces probablemente hay una reorganización de los grupos de poder interno entre los hermanos Rodríguez, Nicolás y Cilia y Diosdado Cabello y lo suyo. Yo te digo que creo que en el caso de las Fuerzas Armadas tienes que tratarlo como un elemento aparte. Porque aunque ellos se han convertido en unos seguidores de Maduro, han hecho lo que... La institución es en sí misma una cosa muy importante y hay que tener cuidado con ellos porque ellos van a ser un elemento que va a definir un cambio político en el país. Lo va a definir, las Fuerzas Armadas lo van a definir y yo creo que en algún momento los mandos medios y bajos van a darle un parado a la situación que hay. Yo no sé si tú viste, antes de todo este tema, esta corruptela que explotó, Maduro autorizó a que las Fuerzas Armadas se resolvieran como pudieran los oficiales. Es decir, se convirtieran en emprendedores para poder subsistir. Es una cosa que no tenía precedente. En Colombia eso no pasa. Creo que en ningún país ha pasado. Este chavismo, como el que tú representas, como el de Rodríguez Torres, el de Izarra, siente que debe unirse a esa oposición y sí a otros sectores para hacer un frente común. ¿Es eso posible? ¿Qué hay que hacer para que eso suceda? Eso es posible. Yo por eso digo, nuestra consigna es antimadurista. Porque cuando tú eres antimadurista estás diciendo que aquí hay dos partidos, el de Maduro y el resto del país. Yo sí creo que es posible, y es en lo que yo estoy trabajando y es en lo que yo creo. Yo me he llamado a los sectores de oposición o a los sectores políticos en toda nuestra región. Es que ya los venezolanos en el ojo por ojo estamos todos tuertos. Basta. El único que se ha beneficiado de esto ha sido un tipo como Maduro. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio de la política, como siempre digo, con P mayúscula, de las ideas, del sentido histórico en el cual nos encontramos, del objetivo común que es cambiar la conducción del país, salir de Maduro, para luego comenzar
la tremenda tarea de reconstruir nuestra patria, porque nuestro pueblo no merece esto. Y ahí, si me permites hacer un comentario, hay un rol muy importante de Colombia, porque Maduro siempre ha utilizado muletillas. Siempre que si Duque tenía una inminente invasión a Venezuela, mentira. Pero bueno, pero entonces tenían a los militares nuestros dando saltos, amenazaban al pueblo colombiano con unos misiles. Ahora está Petro. Bueno, entonces ahora qué va a decir Maduro, que Petro lo va a invadir. Ahora, lo que no puede hacer Petro es dejarse utilizar por Maduro, por muy que Maduro esté en las negociaciones con el ELN, porque justamente Maduro se mantiene ahí para tener a Colombia agarrada. No, yo he dicho y lo he dicho públicamente, pero también le he enviado una carta a Petro, donde por cierto le he pedido a él y al canciller que me ayuden con la libertad de mi hermano. Eso de mi hermano es una injusticia. Es un hombre justo, que está preso y que nunca se quiso meter en política, tiene más de 36 años salvando vidas como médico y me lo tienen como un rehén mío, un rehén por mis posturas políticas. Está en la dirección de contrainteligencia militar, o sea, ¿por qué? En un sitio que llaman la Casa de los Sueños. Pero bien, yo le he dirigido varias cartas y le he enviado varios mensajes al presidente Petro. El presidente Petro tiene la responsabilidad de levantar la voz por los venezolanos, y exigir el respeto a los derechos humanos en Venezuela, exigir el respeto a la Constitución, porque si no estaríamos haciendo de tontos útiles. No quiero ser muy cuidadoso con mis palabras porque para nada quiero ofender ni nada, pero Maduro es muy dado a aprovecharse de las buenas voluntades. Ahora se convoca un proceso, no se sabe bien cómo va a ser un proceso político. Bueno, bienvenido, porque yo creo en la política, yo creo en las negociaciones políticas, pero ahí tenemos que estar todos los sectores venezolanos, todos, es decir, los chavistas, el gobierno de Maduro, los chavistas, la oposición, defensores de los derechos humanos, trabajadores, un diálogo nacional. Tú lo que estás diciendo es que a ese diálogo de Bogotá van a estar invitados tú, Andrés Izarra, Miguel Rodríguez Torres, Sí, todo ese grupo que representa ese elemento tan importante del chavismo que hoy no está representado, que no está sí, ni con Maduro ni con la oposición. por supuesto, pero además los trabajadores tienen una lucha tremenda por el restablecimiento de sus derechos laborales. Ganan muy pocos, han sido víctimas de un paquetazo terrible. Los defensores de los derechos humanos, ¿cómo es posible que ahí se sienten a dialogar y no se exija como una primera medida liberar a todos los presos políticos? Las cárceles están llenas de presos políticos. O sea, eso hay que ponerle fin para poder, como condición para avanzar en un diálogo. Si no, va a seguir siendo utilizado por Maduro. Y eso es lo que, el temor que a mí me da, que entonces le dicen a Petro, no, te voy a resolver el problema con el ELN. Además, te voy a enviar todo el gas que necesites. Yo sé que eso no es posible. Era el presidente Uribe. Yo construimos en el marco de los acuerdos el gasoducto transoceánico y queríamos enviar ese gas, pero ahorita no hay gas en Venezuela. Ahorita en Venezuela no hay gas ni para los venezolanos. Pero Maduro hace anuncios, bueno, para amarrar. Es como el que está pescando, ¿no? Para ver si amarra a Petro, si convence al embajador, si convence... No, Petro debe estar con los pies sobre la tierra y saber a qué se está enfrentando. Él conoce bien a Maduro, saber a qué se está enfrentando, bueno, y hablar por los venezolanos, si no, no tiene sentido. Si no lo van a utilizar, no tiene sentido. Yo estoy dispuesto a estar ahí. A mí me encantaría poder ayudar en un proceso de negociación política que esté conducido por el presidente Petro o coordinado. Tú dices claramente y me parece que es importante, ay, ya estamos todos tuertos, no sigamos pegándonos un tiro en el ojo ni hablando de quienes están capturados por Maduro, quienes reciben plata, porque finalmente eso acaba siendo un señalamiento y unas acusaciones que no conducen a nada. Pero, ok. así como te digo, cuando yo te digo del ojo por ojo y todo este tema, es esa actitud, derrotar esa actitud de intolerancia que hay en algunos sectores políticos. Y tú lo ves en el Twitter. El Twitter es algo que enferma. Claro, es una realidad, es una cosa que te permite transmitir inmediatamente un mensaje, pero hay gente que se pega ahí, ¿sabes? Se esconden dentro del anonimato ese que hablaba Freud
y entonces surge lo mejor, ¿no? Lo peor, el fascismo, la cosa, eso, bueno, no se puede hacer, eso es así. Pero este proceso político pasa por identificar que el gobierno de Maduro ha creado operadores de la oposición a su medida y los ha pagado, eso es verdad, no hay que evadir ese tema, los ha pagado, los ha convertido en operadores, los ha inventado, les han dicho de todo en Venezuela, creo que le dicen, a uno le dicen los alacranes, a otro le dicen el G4, gente que era la oposición, y Maduro ha creado una oposición fantoche, porque Maduro tomó la táctica de intervenir los partidos políticos utilizando el Tribunal Supremo, que es de él. Entonces le quitó el partido a Acción Democrática. Digamos, Acción Democrática es uno de los partidos más antiguos del país, se lo quitó y se lo dio a alguien que trabaja con él. Le quitó el partido a los socialcristianos, también de los más antiguos. Le quiere quitar el partido a los comunistas. Es el colmo, ¿no? Porque quiere poner a otros que a él le guste, ¿no? Al PPT, a los Tupamaros, a Primero Justicia. O sea, ¿qué es lo que quiere Maduro? Él quiere una oposición que sea de él. Hay gente de la oposición que que se ha prestado. Aceptado, sí. Ellos quieren que renunciemos a la salida constitucional, porque ellos ganan en la confrontación porque tienen todo el poder. Por eso es que yo digo, a pesar de los pesares, y así tengamos aunque sea una sola tarjeta electoral, todos debemos irnos por esa tarjeta electoral para derrotar a Maduro. Porque Maduro, Francisco, no le gana una elección a nadie. Maduro es el presidente que más rechazo tiene en el país. Entonces, el tiempo va contra Maduro y por eso él dice, no, juguemos ahorita. Ya, y con las reglas mías. Entonces, pero aún así, yo dudo que Maduro gane una elección. Yo sí hago un llamado a todos los sectores de la oposición, de cualquier espectro político, a que nos unamos, chicos, para resolver este tema. Nosotros nunca hemos tenido un problema así. Esto hay que detenerlo. Bueno, y una pregunta final, Rafael. Siempre ha habido una disputa sobre cuándo murió Chávez y tú eras muy cercano y conocías y muchos dicen que murió en diciembre del 2012, eso apenas lo anunciaron en mayo del 2013. ¿Qué sabes tú sobre esos 5 meses? No, yo estaba ahí, Francisco. Me voy a decir con toda responsabilidad que yo estaba ahí con el presidente, porque desde que Chávez se agravó su enfermedad, sobre todo después de las elecciones, yo le decía a Chávez que no fuera a las elecciones del 2012, como amigo. Yo tengo mucho afecto al presidente. Decía, presidente, ¿pero a quién se le ocurre ir a una elección, una campaña electoral como las de Venezuela, habiendo salido de un cáncer? Cuando el presidente Chávez habla en diciembre y dice que apoyen a Nicolás Maduro, es en el escenario, él no sabía que iba a morir. Y entonces cuando él se refiere, apoyen a Maduro. Pero él no dijo, yo me voy a morir, mi sucesor es Maduro y Maduro va a hacer lo que le da la gana. Bueno, porque eso no es un reinado. Eso no lo hubiéramos hecho así. Chávez no hubiera hecho eso así. Pero ya después Chávez no pudo hablar y no pudo cambiar las cosas. Y Maduro se aprovechó de estas palabras de él. Tal vez fue incorrecto hacerlo, fue un error, porque dejó atornillado a un tipo que nos ha hecho la vida cuadrito a todos los venezolanos. Es una expresión, hecho la vida cuadrito, ¿sabes? En pedacitos, sí. ¿No? Pero Chávez murió efectivamente en Caracas. En Caracas, en el mes de marzo. ¿Tú dijiste mayo? No, marzo, el 5 de sí, perdón. Yo estaba ahí con él. Y yo estaba ahí con él en la reunión, tuvimos una reunión el jueves antes que muriera. Estaba vivo, estaba muy mal, pero él nunca creyó que iba a morir. Él andaba dando indicaciones, todo, y pensaba que se iba a recuperar, y yo nunca pensé que se fuera a morir tampoco. En el gobierno, entre ellos Maduro, manejaba la información real de qué estaba pasando con Chávez. Y eso es un tema que debe ser objeto de una profunda investigación, de un debate. Nosotros no sabíamos qué tan mal estaba Chávez tampoco. Pero murió en Caracas, murió en el hospital militar. Cuando él estuvo muy mal, pidió ir a Venezuela. Él no quería morir en La Habana. Cuando él se sintió que, no sé, me imagino que la gente sabe, cuando todo está muy mal,
pidió ir a Venezuela y lo trajimos a Venezuela y lo recibimos en el hospital militar. Ahí estaba Rodríguez Torres, digamos que es una persona con la que se puede hablar, ¿no? Y bueno, Rafael, ojalá se dé esa unidad de todos los sectores. Ojalá sean unas elecciones en las que la gente pueda ir a votar y cuenten los votos relativamente bien. Ahí uno sabe que ahí se puede esperar un fraude, a pesar de que la genio en eso acaba de fallecer también, la rectora del CNE. Y esperemos que Venezuela pueda volver a recorrer ese sendero democrático. Vamos a tener esa relación que con todos los problemas, pero también con todos los beneficios logró tener Colombia con Venezuela, con el presidente Uribe y el presidente Chávez entre el 2002 y el 2010. Estoy de acuerdo que esa fue una relación que fue tremendamente positiva para ambos países y que pues con todas las dificultades, desafortunadamente hoy lo que tenemos es el peor de los escenarios, con una situación que se ve muy, muy difícil de resolver. Muchas gracias y suerte en esa batalla. Gracias, Francisco, y gracias por la oportunidad. Saludos a todo el pueblo de Colombia.